Buenas chicos, esta semana vamos a trabajar problemas con números enteros que corresponde a la quinta guía de trabajo autónomo de la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre. Ok, tenemos el primer problemita. Aquí en esta parte la idea es de que ustedes logren traducir el lenguaje cotidiano a números, o sea, colocar los numeritos que están ahí con signos negativos o signos positivos para saber si lo que tengo que hacer es sumar o restar. Básicamente estos problemitas se orientan únicamente a sumas y a restas, o sea que multiplicación y división en ninguno de estos problemitas ustedes van a tener que aplicar, solo tienen que aplicar sumas o restas. Y recuerden que las sumas y las restas van a depender de los signos, ¿verdad? Que si son del mismo signo se van a sumar, que si son de diferentes signos se restarían. Entonces, por ejemplo, en la primera dice, en un experimento, una cantidad de agua se calienta a 30 grados centígrados. Si luego de un proceso de congelación su temperatura desciende 36 grados, ¿cuál es la temperatura final? Entonces, yo lo primero que debo de hacer es traducir las cantidades a positivos o a negativos, dependiendo de lo que estén representando. Como la primera dice, se calienta, eso sabemos que es que la temperatura es sobre cero. Entonces, ese 30 yo lo colocaría positivo. Ahora, todos los numeritos vamos a irlos separando por medio de un más. O sea, el más siempre lo vamos a tener que poner. Ahora, queda solo el más si el número es positivo o se le pone el menos si el número es negativo. Entonces, por ejemplo, en la que sigue, dice que su temperatura desciende 36 grados. Como es descender, eso indicaría que el número es negativo. Entonces, yo coloco el más porque este más lo único que me está ayudando es a separar los numeritos. Entonces, ese más siempre lo va a llevar. No es que el número sea positivo, no, es que el más es para ir separando las cantidades. Y vean que después yo ya puse el 36 con el negativo porque la temperatura era descender. Y descender ya es para abajo del cero, por eso se pone negativo. Ahora, este más, como les digo, no es que me va a indicar que ahí hay que sumar. De hecho, en esta operación no se suma. Porque si yo me fijo, las cantidades que tengo acá, una es positiva porque el 30 es positivo porque era lo que se calentaba el agua. Y la otra es negativa. Y cuando son de signos diferentes se debe de restar. Y en este caso daría menos 6. ¿Por qué queda negativo? Porque es más la temperatura que bajó que la temperatura que subió. Ve que es más lo que se debe que lo que se tiene. Recuerden que también el negativo lo asociábamos muchas veces a deber y el positivo a tener. Entonces, si tengo 30 y debo 36, voy a quedar todavía debiendo 6. Y como es un problema, damos la respuesta en términos de ese signo negativo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es su temperatura final? Como me dio negativo, entonces tengo que decir que su temperatura final es 6 grados bajo cero, porque recuerden que el negativo indicaría que es bajo cero. Ahora, algo muy importante, bueno, en este momento no recuerdo bien cómo viene el formulario, pero lean bien las indicaciones si en el formulario me tienen que poner respuesta completa o solamente el numerito. Ahí lo voy a ver o los hago de selección. No sé, en ese momento no me acuerdo cómo fue que los monté. Entonces, pero lean siempre bien las indicaciones para que no pongan mal la respuesta y el formulario se las ponga mal y si estaba bien. ¿Ok? Vamos con el segundo problema. Dice, en la búsqueda de un tesoro, un buzo desciende 20 metros bajo el nivel del mar. Ese desciende 20 metros ya me dice que entonces ese 20 va a ir negativo. Y luego asciende 9. Entonces pongo el más porque siempre tengo que poner el más. Y el 9 ve que queda positivo, porque el ascender es algo positivo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Vuelve a pasar lo mismo del anterior. Son signos diferentes. Entonces, con signos diferentes, resto. ¿Verdad? En este caso sería a 20 quitarle 9, 11. Y sigue siendo negativo porque es más lo que descendió que lo que ascendió. Y entonces la pregunta es, ¿a qué profundidad quedó el buzo? Entonces, como sigue quedando con un negativo el 11, debo decirlo que el buzo quedó a una profundidad de 11 metros. Ya con solo poner que es profundidad, ya se sabe que está bajo cero. O puedo decir que el buzo quedó a 11 metros bajo cero, también, ¿verdad? O sea, yo tengo que escribir la respuesta acorde al signo que me dio el resultado, ¿verdad? Eso siempre es importante en todo lo que son estos problemitas. Que vamos con la C.
Ok, dice, si Aristóteles nació en el año 384 antes de Cristo. Recuerden que las fechas antes de Cristo se anotan con negativo. Y vivió 62 años. Recuerden que el vivir es avanzando. O sea, yo voy avanzando en los años, o sea, va hacia adelante. Quiere decir que una edad o el tiempo que uno vivió siempre debe colocarse positivo. Entonces, en este caso, el más que siempre se pone para separar, ¿verdad? Este más. Y el 62 que se pone positivo porque es la edad que vivió Aristóteles. Y la pregunta es en qué año murió. Entonces, de nuevo, el 384 es negativo y el 62 es positivo. Entonces, como son signos diferentes, se deben de restar. En este caso, menos 332. ¿Qué significa eso traducido a la pregunta que me están haciendo? Que en qué año murió. Como me está quedando todavía negativo, es porque murió en el año 332 antes de Cristo. O sea, sigue siendo antes de Cristo porque sigue siendo el resultado negativo. ¿Ok? Vamos con el problema D. Dice, un día de invierno, la Antártida registró una temperatura de 46 grados bajo cero. Okay, ese 46 grados bajo cero, entonces lo representaríamos como negativo, ¿verdad? Ahora, si 3 días después la temperatura subió 24 grados, ese 3 días, el 3 nada tiene que ver en el problema, es simplemente la redacción de que 3 días después la temperatura subió. A mí lo que me interesa es trabajar aquí con las temperaturas, nada más. Ese 3 no tiene que involucrarse. Inclusive ahí le pueden poner que una semana después, que 20 días después, no importa, eso no interesa. Lo que me interesa es que están hablando de las temperaturas. Entonces, dice que 3 días después la temperatura subió 24. Entonces, como es subió, quiere decir que ese 24 se coloca positivo. Entonces, el más para separar y el 24 que va positivo. Pero dice que luego bajó 10 grados. Entonces, otra vez, bajó. Entonces, pongo el más para separar y el 10 negativo porque es que bajó. Y dice que después aumentó 2. Entonces, otra vez el más porque es para separar los números y el 2 que va positivo porque es de aumentar. Ahora, ¿qué diferencia hay de este problema a los anteriores? Que aquí ya van involucradas varias cantidades. Y cuando teníamos varias cantidades, aquí lo que hacíamos era buscarlos del mismo signo. Entonces, por ejemplo, en este caso los negativos son el menos 46 y el 10. Cuando son del mismo signo, recuerde que sumamos. Entonces, el 46 y el 10 los sumamos, que nos daría menos 56. Y los otros dos, que son positivos, en este caso el 24, pero aquí casi no se ve. El 24 y el 2 son positivos, entonces como son del mismo signo, los sumamos, nos daría 26. Y al final vuelvo a lo mismo de antes. Ve que el 56 es negativo y el 26 es positivo. Ahí se restarían porque signos diferentes se restan. Así es como se hacían las operaciones cuando habían varios números, ¿verdad? Junto positivos, junto negativos y al final resto. Sumo los del mismo signo, por eso el 46 y el 10 se sumaron porque ambos eran negativos. Sumo el 24 y el 2 porque son del mismo signo, pero al final me quedan de signos diferentes, por eso se restan. Y en este caso nos daría menos 30. Y como estamos hablando de temperatura, el menos 30 se traduce a una temperatura bajo cero. Entonces, la nueva temperatura registrada es de 30 grados bajo cero. ¿Ok? Y por último, dice, una persona se encuentra en el piso número 15 de un edificio. Eso es que está positivo, porque está en el piso 15, ¿verdad? Recuerde que si es un edificio, ese edificio está hacia arriba del suelo, ¿verdad? Entonces está en el piso 15. Pero luego bajó 3 pisos. Entonces, el más que separa y menos 3 porque bajó. Posteriormente sube 5 pisos. Entonces, el más para separar y el 5 que subió va positivo. Y luego para luego bajar 10. Entonces, el más para separar y el 10 negativo porque era para bajar. Entonces, vea que pasa lo mismo que el problema anterior. Tengo positivos y tengo negativos. Entonces, juntamos los del mismo signo. Primero ahí yo junté los negativos, que en este caso serían el menos 3 y el menos 10. No importa cuáles sumen de primero, puedo sumar también de primero los positivos. Al final es lo mismo. Entonces, aquí se sumaron primero los negativos, que serían el 3 y el 10 serían, primero los positivos, perdón. En este caso fueron primero los positivos, el 5, el 15 y el 5. No, algo pasó aquí entonces. Vamos a ver.
Aquí, Profe, ¿sí? ese es el cotidiano 13. ¿No? Esta es la explicación de la semana 4. Es para hacer el cotidiano 16. Ah, ok, ok. Que me perdí. Ajá, estamos en la página 15 de la cuarta guía, porque estamos reponiendo la cuarta guía que no vimos la semana pasada. Ajá. Ok, aquí hay un errorcito en la presentación, entonces vamos a ver, voy a ponerlo todo para ver si, ok. Este menos 18 en realidad es un menos 13, porque es el 3 y el 10 que me da menos 13, y el 15 con el 20, digo con el 5, que es el menos 3, con el menos 10, que me da el menos 13, aquí corregí y puse el menos 13, y luego el 15 con el 5, que daría 20 positivo. Y luego se restan, vamos a ver si la resta, si la hice bien, no. La restita nos daría, para corregirla, nos daría 7. Vamos a ver, en el folletito, sí, es que en el folletito tiene el mismo error para que ustedes lo corrijan en la página 16. Bueno, aquí ya en la explicación está la corrección para que después ustedes la corrijan. Ahí fue que un errorcito de sumas. Entonces los negativos eran el menos 3 y el 10 que eran menos 13. Luego los positivos el 15 y el 5 que son 20. Y como son signos diferentes al final se restan, que sería 7 positivo porque el mayor es positivo. Entonces al final, ¿en qué piso se encuentra la persona en ese momento? La persona se encuentra en el piso, entonces estaba mal, en el piso 7, para que ustedes lo corrijan ahí. ¿Verdad? Ese problemita hay que corregirlo en la página 16. Entonces sería 7. ¿Ok? Ese es el trabajo cotidiano que correspondería a esta semana. Se supone que vence mañana, pero igual yo les doy siempre el chancecito por si acaso no lo logran terminar. Vea que son en realidad 5 problemitas muy sencillos, pueden hasta hacerlos ahora mismo. Voy a pasarles el formulario también para que lo puedan llenar de una sola vez. Ojalá pásenme las fotos primero para ver que no hayan errores y ayudarles a corregir si hay algo que esté mal para que ya el formulario lo llenen bien. Ese cotidiano 16 está en la página 16 y 17, ¿verdad? De la cuarta guía. Recuerde que estamos con la quinta guía ya, pero la quinta guía, la primera semana, está trabajando con la cuarta guía de la vez pasada, que la tuvimos que reprogramar. ¿Ok? Muchas gracias por la atención.